Buenos días, profesor, buenos días, compañeros y futuros colegas. En esta oportunidad, el grupo conformado por Stephanie Benavides, Mauricio Saldaña, Jean-Pierre Chauca, Maricielo y quien les habla, Daniel Díaz, nos explayaremos acerca de los 4 capítulos del libro de Maquiavelo y comenzaremos a continuación. Buenos días a todos, mi nombre es Daniel Díaz. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de Maquiavelo, el capítulo 1 y 2. El primer capítulo se titula El diplomático y el segundo El consejero del rey, el cual me explayaré a continuación. Bueno, comenzamos con el primer capítulo, que es el diplomático. En este primer capítulo nos centra en Florencia en el año 1498, donde los primeros registros de Nicolás Maquiavelo nos muestra tomando parte en los asuntos de su ciudad natal, que es esta misma, Florencia, donde el 19 de junio del mismo año fue nombrado por el Consejo como segundo canciller de la República Florentina. Asimismo, hace mención un método que se hacía para el reclutamiento de oficiales mayores para cargos diplomáticos, el cual era llamado disciplinas humanas. Este concepto pues derivó del romano Studia Humanitatis, especialmente de Cicerón. Los alumnos, esto consistía en donde los alumnos comenzaban primero dominando el latín, luego pasaban a la práctica de la retórica y la imitación de los exquisitos estilistas clásicos. Y finalmente concluían sus estudios con un concienzudo estudio de la historia antigua y de la filosofía moral. Y pues como dato adicional, se creía que este entrenamiento era el mejor para la preparación en la vida política. Bueno, y su primera oportunidad en una misión diplomática, pues como segundo canciller, llegó en el año 1500, donde él y Francisco de Lecasa fueron comisionados en julio del presente año para pasar con toda rapidez posible a la corte de Luis XII, que era en ese entonces el rey de Francia. Esta decisión de enviar una embajada surgió a causa de la guerra contra Pisa, donde los pisanos se rebelaron en 1496 y en los siguientes 4 años rechazaron todos los intentos de aplastar su independencia, y con ayuda de tropas francesas. Y pues después así sigue su vida como diplomático alrededor del capítulo 1, pero ahora pasaremos al capítulo número 2, donde es el consejero de el príncipe. En 1513, Medici tuvo un gran triunfo, ya que el 11 de marzo Giovanni Medici salió elegido como el Papa y fue denominado con el nombre de León X. Esto representó un golpe de estado hacia las esperanzas de Maquiavelo. Además, impusieron al gobierno a decretar una amnistía y Maquiavelo sería liberado. En su retiro y aprovechando el tiempo, estudió y leyó historia clásica, tocando temas de las antiguas cortes de los antepasados. Asimismo, adquirió estudios sobre el arte de gobernar, y esto traería como resultado la creación del libro El Príncipe, según Vettori. Maquiavelo, mediante esta creación, espera ser visto por los señores Medit, y esto vio en la dedicatoria del príncipe, en la cual reflejaba el ofrecimiento de lealtad hacia Medici. El objetivo principal de Maquiavelo pues era hacer saber a los Medici que era digno de un cargo. Para Maquiavelo había 2 tipos de principados. El primero eran de los hereditarios, y pues ellos no necesitaban de sus consejos, y el segundo son los de la nueva generación, en el cual más se centró él, ya que eran totalmente nuevos. Asimismo, Maquiavelo dice que consiguieron el poder a través de sus virtudes, donde los gobernantes más admirables y los que no eran de admitir fueron los que
habían conseguido todo el poder a través de la fortuna y recursos de otros. Asimismo, Maquiavelo y sus contemporáneos reflexionaron sobre la fortuna en los asuntos humanos. Para los historiadores y moralistas romanos, la primera lección es que se debe de temer a la diosa, en este caso es la fortuna, así venga como portadora de favores y esas cosas. Además menciona que la fortuna siempre es muy pequeña para fiarse de ella, y el que la utiliza para elevarse estaría expuesto a caer de forma trágica. Para los moralistas romanos nunca vieron la fortuna como algo maligno, sino como algo bueno. Además, entre los dos grandes bienes que te brindaba la fortuna, pues era la gloria y el honor. Y para Maquiavelo, cuando analiza los poderes de la fortuna y los asuntos humanos, su postura es que los hombres son controlados por la fortuna y Dios. Además, en contraste a lo expresado por los cristianos, dice que sí, pues la libertad claramente está lejos de ser absolutamente para el hombre, ya que la fortuna es poderosa y ella es dueña de la mitad de nuestras acciones. Sería ese el caso. Pues si se pone en destino de cada hombre en la fortuna, no significa que tienen libertad. Por otro lado, según Maquiavelo, según sus dificultades, la virtud principesca y el dilema principal es que un príncipe debe adquirir poder de no ser bueno y ejercerlo, pero debe de tener cuidado que no sea calificado como un hombre perverso, porque esto podría quitarle su propia posición en vez de consolidarse. Bueno, sin nada más que decir, le doy el pase a Mauricio, que subrayará más acerca del capítulo 3 y 4. Gracias. Gracias por el pase, Daniel, y buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Yo soy Mauricio Saldaña y me voy a encargar de desarrollar el capítulo 3 y 4 de la obra de Maquiavelo que se nos ha dado a continuación. Ahora procederé con el desarrollo de la exposición. Bueno, con respecto al tercer capítulo de nuestro trabajo, que lleva por nombre El filósofo de la libertad, podemos concluir que, tras la obra del Príncipe, se revivó en Maquiavelo la esperanza de volver a la vida pública, donde su aspiración era servir a los señores Medici. Para ello, Vettori parecía apoyar a Maquiavelo pidiéndole que éste envíe su libro para ver si era conveniente presentarlo. Para ello, Maquiavelo, muy dispuesto, le envía las copias de sus primeros capítulos. No obstante, Vettori le anunció que eran de su agrado. Sin embargo, añadió, puesto que no he leído el resto del libro, no quiero dar un juicio definitivo. Entonces, claramente las esperanzas de un empleo diplomático se vieron frustradas para Maquiavelo. En 1514, Vettori leyó con totalidad el libro, pero su silencio lo dijo todo. Es ahí donde Maquiavelo, en la convicción de que todo estaba perdido, le envió una carta a Vettori, en la cual mencionaba el abandono de su lucha con las siguientes palabras: me toca continuar en este tipo de vida sórdido, sin hallar un solo hombre que recuerde el servicio que he prestado o que crea que soy capaz de hacer algo bueno. Después de lo acontecido, Maquiavelo comenzó a verse de manera más lúcida, como un hombre de letras enfocándose en una nueva dirección. Las discusiones en los Orti Oricellari, en donde pudo destacar, tomando la decisión de escribir sus discursos, su más larga obra filosófica. Estos discursos adoptan la forma de comentario a los 10 primeros libros de la historia de Roma de Tito Livio, en el que se describe el apogeo de la ciudad después de la derrota de sus enemigos locales, la expulsión de sus reyes y el establecimiento de un estado libre, y diserta sobre lo que le interesa de forma asistemática y en ocasiones fragmentaria. Estos discursos se dividen en 3 libros. El primero es dedicado a la constitución del Estado libre, el segundo al mantenimiento de la supremacía militar y el tercero a la cuestión del liderazgo. Cabe recalcar que la finalidad de estos discursos y el interés de estos no se centra en las repúblicas en cuanto tales, sino más bien en el gobierno de las ciudades, sean estas gobernadas ya como república, ya como ciudades. El primer discurso tiene como propósito descubrir lo que hizo posible la posición dominante de la república. Para Maquiavelo, la cuestión es simplemente práctica. Al suscribir la conocida idea humanista de que quien quiera que considere los asuntos del tiempo presente, así como los antiguos, pronto adviene que todas las ciudades y todos los pueblos tienen los mismos deseos y los mismos rasgos. Esto quiere decir que,
quien diligentemente examina los acontecimientos pasados, fácilmente prevé los futuros y puede aplicarles los remedios utilizados por los antiguos o inventar unos nuevos dada la semejanza de los hechos. Asimismo dice que la esperanza que anima a los discursos es que, si podemos determinar la causa del éxito de Roma, seremos capaces de repetirlo. Y según Maquiavelo, la clave para entender la hazaña de Roma se resume en una frase: la experiencia muestra que las ciudades jamás han crecido en poder o en riqueza, excepto cuando han sido libres. Esto hace referencia a la grandeza que alcanzó Roma tras librarse de sus reyes. Y esto fue posible ya que Roma poseyó mucha virtud, y se las ingenió para garantizar que esta ciudad crucial persistiera en la ciudad durante varias centurias. Mezclaron su forma con la suprema virtud, preservaron su libertad original y finalmente lograron dominar el mundo. En su segundo discurso, Maquiavelo manifestó que, si una ciudad quiere alcanzar grandeza, necesita desarrollar leyes rectas e instituciones que aseguren que sus ciudadanos se comporten con la más alta virtud en la conducción de sus asuntos internos. La necesidad de estas leyes e instituciones surge por la constante competencia entre las repúblicas y los principados. Asimismo, indica que no es menos esencial el establecer una serie de ordini destinados a animar a los ciudadanos a comportarse con una virtud semejante en los asuntos externos, por lo que entiende sus relaciones militares y diplomáticas con otros reinos o repúblicas. Por ello, Maquiavelo corrobora esto en la historia de Roma, ya que ellos se debieron estos ordenamientos a Rómulo, su primer legislador, que actuó con tal perspicacia que la ciudad fue capaz de desplegar desde el principio una desusada e inmersa virtud en la conducción de los asuntos militares. Ello, a su vez, la capacitó junto con una excepcional buena fortuna para alcanzar, por medio de una serie de brillantes victorias, su situación final de suprema grandeza y de tremendo poder. El tercer discurso tiene como finalidad ilustrar cómo las acciones de los individuos incrementaron la grandeza romana y cómo en esta ciudad fueron causa de excelentes resultados. Asimismo, Maquiavelo nos dice que existen dos modos diferentes en donde un hombre de Estado o un general de excepcional virtud pueden alcanzar grandes cosas. La primera es a través del impacto sobre ciudadanos de inferior condición. Maquiavelo comienza sugiriendo que esto puede producir a veces un efecto directamente inspirador, puesto que estos hombres que tienen tal reputación y su ejemplo es tan poderoso que los hombres buenos deben imitarlos, y los malos se avergüenzan de llevar una vida contraria a la de ellos. Su afirmación básica es que la virtud de un líder fuera de lo común, deber tomar siempre la forma, en parte, de una capacidad de imprimir la misma cualidad vital en sus seguidores, aun cuando no están naturalmente dotados a ella en lo absoluto. Bueno, esto es todo con respecto al tercer capítulo de esta obra. Ahora pasando al cuarto capítulo, El historiador de Florencia, podemos decir que finalmente este capítulo, que se ubica en la era de los 10 y los 20 del siglo XVI, y en esas épocas se comenta la relación que existía entre Maquiavelo y la dictadura de los Médici. Gracias a esta cercanía, el politólogo se le otorgó en 1520 el deber de redactar la historia de Florencia. Salustio hace una aclaración con respecto a la misión otorgada a Maquiavelo. El propósito del historiador debe consistir en reflejar el pasado de una manera útil y provechosa. Él decidió tomarse esta tarea con seriedad, por lo cual decidió hacer un modelo de práctica que relataba la historia de Castruccio Castracani. Este artículo fue enviado a sus amigos de Horti Oricellari para poder recibir opiniones al respecto. Cuando se habla de la decadencia de Florencia, Maquiavelo menciona que es la corrupción el factor que aprecia y deteriora a la Florencia de la época. Le echaban la culpa de la corrupción en la política exterior a la costumbre de llevar a los temas militares de manera indecisa y cobarde. Maquiavelo se encargaba de manera burlesca de relatar la historia bélica de Florencia de manera absurda, sin una gota de heroísmo o gloria. También, este considera que siempre existirá una rivalidad entre la clase obrera y la nobleza, pero que se debía controlar que no nacieran facciones debido a esta rivalidad. Sin embargo, los políticos de la época buscaban corromper al pueblo para ganar popularidad. Leo Strauss y sus adeptos mencionan que a Maquiavelo se le podría considerar como el maestro del mal.
Esto también sería todo con respecto al cuarto capítulo de la obra y nos gustaría concluir con una frase que dijo este maestro. Esta sería: la política no tiene relación con lo moral, la política es el arte de engañar, por Nicolás Maquiavelo. Eso sería todo con respecto a nuestra exposición. Muchísimas gracias.